Muy buenos días. Son las 11 de la mañana con 6 minutos de este lunes 13 de octubre del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP, y hoy estoy en compañía de chicas y chicos del Colegio de Antropología Social y agradecer mucho las gestiones de la doctora Castellán, del doctor Sotelo, para que estemos aquí acompañados de ustedes, chicas, chicos. Estamos en esta sesión que le llamamos recomendaciones para escribir un artículo científico, pero así lo pongo ahí en grande. Recomendaciones de un explicador. Yo, por supuesto, no me puedo considerar para nada la eminencia en la escritura científica, pero sí alguien que con 23 años de experiencia en el área de bibliotecas, pues te puede dar algunos tips, recomendaciones, orientarte. Hemos tenido colaboraciones con empresas editoriales y que yo creo que esta pequeña experiencia que tenemos te pueda llegar a ser útil. Por eso antes, para nosotros es muy importante el pensamiento crítico. Y bueno, ustedes más que muchos, de hecho, ustedes provocan eso justamente, ¿no? El hecho de que siempre que suceden las cosas o que te comunican ideas, usemos como tal el pensamiento crítico, que recuerden es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, de síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que llega a través de otras cosas. ¿Cómo nos llega la información? Recuerden que la información nos llega a través de la observación, la experiencia, el análisis, lo que pensamos, lo que razonamos, o como en esta ocasión, a través de una pantalla, alguien que a lo mejor no conoces y a lo mejor nunca nos vamos a conocer, te va a comunicar una idea. Y ya tú sabrás si después de hacer todo este proceso intelectualmente disciplinado, si te sirve como una guía, como una creencia, como una acción. Y aunque me gusta mucho la descripción que hace Scriven en su libro, pues la verdad es que también debería de existir la parte de que si no te aporto nada, si no estás de acuerdo con lo que hoy te quiero platicar, pues también se vale desechar, ¿no? Dejarlo pasar. Porque el pensamiento crítico, no sé si están de acuerdo conmigo, es algo que hacemos poco en redes sociales, ¿no? Donde pareciera que si no estamos de acuerdo con la persona, hay que hacérselo mencionar y hay que enojarnos y hay que lastimar. Y no, el pensamiento crítico nos da esta posibilidad de decir, híjole, nada de lo que me comunicaron me sirvió, continúo mi vida. O por el contrario, que te sirva. Que espero de veras de corazón que esto que hoy te voy a platicar te sea muy útil. Y ya hablando un poquito sobre la parte de lo que es nuestro tema, hablar sobre este tema, sobre esta circunstancia, la redacción científica. Recuerden que redactar de manera científica pareciera algo sumamente sofisticado, ¿no? Como que hacer ciencia es como para los que van en octavo, noveno semestre, para los que ya están estudiando un doctorado o una maestría. Pero me gusta mucho la definición que hace McKerrow y con eso te doy mi primera recomendación. Dice McKerrow que es el resultado de una mente clara, que aborda un problema claramente formulado y que llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Hay una palabra clave aquí que creo que es importantísima. Claridad, ¿cierto? Hacer redacción científica es dar claridad. Y para dar claridad hay que ser claros con lo que queremos transmitir y comunicar. Pareciera en el mundo de pronto que cuando se hace ciencia y se redacta ciencia en un artículo, se tiene que hacer todo menos ser claro, como para que digan, wow, sabe tanto ese gran investigador que no le entiendo, pero se ve que sabe mucho, ¿verdad? Eso no debería de ser así. Al contrario, deberías de tener la posibilidad de ser muy didáctico, de ser muy pedagógico con lo que escribes, con lo que dices, porque no solamente le estás hablando a eminencias en la investigación, a tu asesor de tesis, a tu sinodal del doctorado, a tu par en la antropología. También le puedes estar hablando a un chico de bachillerato que quiso hacer la tarea bonito y que se acercó a una revista científica y que de pronto lo enamoraste con la forma en cómo escribiste, que ya tienes un nuevo científico, ¿no? Entonces, pensar de entrada
que hacer ciencia y redactar ciencia es tratar de dar claridad. Ya entrando en la parte de lo que es un artículo científico, recuerden que es un informe escrito y publicado y que describe resultados originales de una investigación. Cuidado con las palabras de pronto, porque pareciera que ser original es hacer lo que nadie en el mundo ha hecho. Más o menos, pero investigar de lo que nadie en el mundo ha investigado, a lo mejor no es ser original, sino simplemente ser ocurrente, ¿no? Cuidado. A lo mejor todos pueden investigar sobre COVID, pero tú le puedes meter un resultado, un enfoque, una hipótesis original a tu tratado sobre COVID. ¿Me explico? Ser original no es hacer algo que nadie en el mundo ha hecho. No, ser original es sobre aquellas cosas que se hacen comúnmente, tú enfocarte o reenfocar tu perspectiva. El objetivo de un artículo científico es defender o replicar una teoría, que también aquí hay una circunstancia que me he dado cuenta cuando hacemos o cuando redactamos ciencia. Pareciera que solamente debemos de buscar a los autores que me den la razón o en los que yo estoy de acuerdo. También se vale hacer réplicas de teorías escritas. Ustedes están muy jóvenes, chicas, chicos, muy jóvenes, entonces son del siglo XXI, literal, ¿no? Casi todos son del siglo XXI. A los que nos tocó vivir en el siglo pasado, de alguna manera crecimos con ciertas teorías que hoy parecen tan retrógradas, pero que en ese entonces eran válidas, no solo válidas, sino eran, pues, pareciera que era verdadero. Cosas como no te vayas a juntar con los homosexuales porque te puedes contagiar. Qué terrible se escucha eso, ¿cierto? Qué horrendo, espantoso, retrógrado. Pero en ese entonces, te estoy hablando de años 80, 70, finales de los 70, era algo pues que el colectivo en lo general lo adoptaba. O me tocó muchas veces haber escuchado a los adultos, vamos a ponerlo de esa forma con comillas, decirles a las señoras, chicas, señoras, bueno, ustedes ya a la cocina que los hombres vamos a hablar de política, como si no pudieran hablar de política ustedes, ¿no? Y se iban a la cocina las mujeres. Bueno, afortunadamente, al paso de los años y gracias a la ciencia que ha replicado aparentes teorías escritas, hemos contribuido al avance del conocimiento y hoy en día eso se escucha casi como un mal chiste, ¿cierto? Afortunadamente hoy contribuimos al avance del conocimiento. Entonces, un artículo, si contribuye a que avance el conocimiento, es una buena elección. Ahora bien, ¿qué les parece si les platico sobre las partes de un artículo científico y sobre cada parte les voy dando tips o recomendaciones? Por ejemplo, el título. Cuando tú vayas a redactar un artículo académico, estés trabajando en la investigación y ya tienes tu tema de investigación, el mismo título de tu tema de investigación debería de contener el campo de estudio, la variable, los aspectos que investiga y la población de estudio. Normalmente un trabajo de investigación contiene todo eso, ¿no? Tienes que identificar qué investiga, cuál es la variable, cuál es la población y obviamente el campo de estudio que el de ustedes sería seguramente antropología social. Pues se recomienda una extensión máxima de 15 palabras. Un buen título anda en promedio entre 12 y 15 palabras. Oye, Alfonso, mi título me salió de 17 palabras. ¿Le quito dos? No, 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 no. Recomendamos, todo esto acuérdense, son recomendaciones, promedio, pero he encontrado artículos de 23 palabras y cuando ya lo analizo digo, nah, sí lo necesitaba esas 23 palabras, ¿me explico? Entonces, no se vayan no se vayan en ese sentido. Por cierto, estas recomendaciones también aplican para textos en inglés. De hecho,
Un artículo científico normalmente se escribe en inglés, en el idioma universal de la Academia Científica, y como en el castellano nosotros emitimos muchas conjunciones o artículos, esas 15 se te pueden ir hasta 18, 19 palabras, que cuando lo traduces son como 14 o 13. Entonces, también hay que ver ahí 15 palabras en inglés, en todo caso. Una recomendación máxima de 15 palabras en inglés, en todo caso. ¿Vale? Pues que el propio artículo sea atractivo, interesante y objetivo. O sea, que sea atractivo, pero por lo que estás investigando o lo que quieres comunicar, no porque le pusiste un título que parece eslogan publicitario, ¿no? Te traigo ejemplos, mira. Mira este ejemplo. Prácticas de reciprocidad y organización comunitaria en una localidad mixteca de la Sierra Negra de Puebla. Ahí tenemos obviamente la variable que es la reciprocidad y organización comunitaria. Lo que investiga son sus prácticas. La población, localidad mixteca, o sea, una localidad mixteca de la Sierra Negra de Puebla, y obviamente el campo de estudio son ciencias sociales. Una más, miren, reconfiguración identitaria entre jóvenes indígenas en contextos urbanos de la zona metropolitana de Puebla. Nuevamente, ahí el campo de la población son los jóvenes indígenas que se encuentran en contextos urbanos. La variable, pues, es la reconfiguración identitaria. El aspecto que investiga pues es eso, justamente, cómo se reestructura la identidad de estos jóvenes ya cuando se van a una ciudad. Una más, estrategias de resistencia cultural de los vendedores ambulantes en el centro histórico de Puebla. Resistencia cultural es la variable. El aspecto que investiga son sus estrategias que hacen los vendedores en el centro histórico y ya la población son los vendedores, que puede ser una muestra de 20 vendedores del centro histórico. Entonces, como te das cuenta, estos títulos son atractivos, interesantes y objetivos y pueden ser un buen tema de investigación. Pasemos a la parte de los autores. Cuando hablamos de autores, sí sería recomendable que menciones su afiliación institucional, o sea, que no nada más digas que Pérez Juan es el autor, sino que Pérez Juan pertenece a la Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eso es lo que debería de suceder. O que si perteneces al colectivo Caritas Alegres de, no sé, que lo digas. De alguna manera le da un cierto prestigio a tu trabajo de investigación. Si lo consideran prudente, también integren el correo electrónico del investigador líder. Normalmente en cualquier proyecto de investigación lo hace un equipo de trabajo, un equipo colegiado normalmente, ¿no? Es muy difícil que un trabajo de investigación lo haga un llanero solitario o algo así. Incluso el llanero solitario tiene a su aliado, pero bueno, me explicó, o sea, no siempre es una sola persona. Entonces, normalmente es un equipo de trabajo, pero vienen liderados por alguien. Bueno, por lo menos ese alguien que sí lo incluyan en la forma de comunicarse, porque pues no sabemos si alguien que nos esté leyendo en Perú, al ver nuestro trabajo, tiene datos que pueden fortalecer un próximo trabajo y se ponga en contacto y podamos hacer colaboración. ¿Me explico? También sería interesante que integraran su ORS ID. El ORS ID, el Open Research Contributor ID, el identificador de contribuyente de investigación abierta, es una muy buena opción porque es una forma de presentarte ante quienes te estén leyendo y quieran conocerte. Vamos a ingresar a orsid.org. Es esto. Este es el orsid.org. Y de hecho acá está el mío, mira. Lo que te crea es un identificador de 16 dígitos dentro de orsid.org y esos dígitos pues tú los puedes copiar, ponerlo, mandarlo por correo o incluso imprimir, digamos, toda tu información aquí, mira, donde estoy acá, y pues ya mandarlo a imprimir para
crearte una de alguna forma puede ser una carta, ¿no? Esto lo hace rápido, relativamente, donde viene pues tu información personal, tus sitios, tus calificaciones, tu escolaridad, vienen los trabajos en los que has estado, viene de pronto pues si tienes algunos posgrados al respecto, ¿no? Y entonces ya te va diciendo, le dice a la persona que entre, pues qué tanto prestigio tienes o no. Eso normalmente lo haces en orsid.org y te dice acá, si no tienes un ORSID, regístrate ahora. Te va a ir diciendo, pues que le des un nombre, apellido, tu correo electrónico, y sigues ahí las preguntas que te va haciendo. Una vez que terminas de autentificarte, pues ya te crea un URL, que ahorita van a ver dónde se ve. Te crea un sitio web, pues, es como una red social de investigadores, pues. Y acá les pongo este ejemplo de los autores. Así se ve la parte de los autores. Viene el título, luego los autores y normalmente se ven así. En donde, por ejemplo, ahí vemos acá al centro la afiliación institucional y sabemos que Yasha Oran de la Universidad Wilfrid Laurier Escuela de las Aridis de Negocio y Economía. Acá este autor, Kiridaran Kanagaretnan, de la Escuela de Negocios de Zulik, tiene un asterisco, porque acá abajo está este asterisco e incluso viene el correo electrónico. Claramente ahí nos está diciendo que Kanagaretnan es el autor principal, el investigador principal. Incluso de Kiridaran Kanagaretnan, aquí está su logo de Lord Saidi, lo que acabamos de ver. Entonces, si tú creas un PDF, que ese logo sea un hipervínculo, un enlace, digamos, para que la gente le dé clic y vaya directamente a la página que te había mencionado. Todo esto, ojalá que ustedes como autores pudieran hacerlo, pero si no, pídanle a algún amigo que les sepa trabajar archivos Adobe, que les genere el enlace, que les genere los hipervínculos adecuados y todo ello. Por eso les decía, normalmente un trabajo de investigación es un trabajo colegiado, donde por ahí tenemos al diseñador, por ahí tenemos al computólogo, para que vacune con metadatos nuestro PDF. Esas cosas se van a ir encontrando poco a poco al paso de su vida académica. Luego viene la parte del resumen. Viene título, autores y luego el abstract o el resumen, que es una síntesis del contenido. El resumen, pues obviamente debería de tener una extensión promedio entre 120 y 250 palabras. Pero nuevamente, Alfonso, me salieron 252. Está perfecto, está bien, son promedios. Claro, un resumen de 800 palabras ya se siente demasiado, ya no es un resumen, ni un resumen de 60 palabras, pues es demasiado escueto. Un promedio 120, 250 palabras, que tenga el objetivo que se quiere alcanzar, la metodología en la que se está recuperando los datos. Recuerden que investigar implica justamente encontrar. Entonces, ¿qué metodología estás encontrando, con la cual estás encontrando datos? Preguntas, haces investigación de campo, de investigación documental. Todo eso debe de venir ahí en el propio abstract. ¿Cuáles fueron tus resultados? En el mismo abstract, los resultados que obtuviste e incluso hasta las conclusiones. De alguna manera, análogo al abstract o el resumen, como la sinopsis de una película en donde te cuentan el final. Es decir, donde te dan el spoiler del final, pues. Y me dirían algunos, oye, pero cuando a mí me dan el spoiler de una película, ya no me interesa verla. No estoy tan seguro. Yo creo que le quitan la sorpresa, pero pues si quieres ver una película, la vas a ver con todo y que sepas el final, ¿ok? Entonces, sería bueno que pusieran hasta las conclusiones. ¿Por qué? Acuérdate que el resumen
Acuérdate que estás escribiendo para alguien que te puede llegar a citar, para alguien que le puede llegar a servir. Y normalmente ese alguien que está buscando cosas como tú lo vas a hacer en algún momento, pues no tiene tiempo o tiene el tiempo muy acotado, ¿no? Entonces, casi casi entra al artículo que le interesó, ve el resumen y y si en el mismo resumen ya encuentra las conclusiones, dice, ah, pues sí me sirve. Y entonces lo descarga y te puede llegar a ser útil, ¿no? Además, el resumen debería de estar escrito en pasado y en tercera persona o impersonal. Es decir, se encontró, se evidenció, se encontramos, eh, descubrimos, ese tipo de frases, ¿no? Pero en pasado, porque se trata el resumen de decir que eso ya pasó y ya está en el documento. Por eso te recomendamos redactarlo al final de la investigación. Siempre, ¿eh? Si bien es cierto, el resumen es lo que está en la portada del artículo, pues la verdad es que te recomiendo que hasta el final, primero redactes todo el artículo y luego hasta lo imprimes y empiezas a ver el objetivo, la metodología, los resultados, subrayas las conclusiones y luego ya vas a crear y apuntalar tu resumen. ¿De acuerdo? Siempre va a ser mejor así que poner algo en el resumen que a lo mejor nunca pones en el artículo. Por eso siempre al final. La parte de la introducción. Luego viene ya la introducción. La introducción debería de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué como lector debería de seguirte leyendo? Antójame, dame razones para continuar leyendo. ¿Por qué se te ocurrió investigar? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué interés provoca en el contexto? Híjole, lo que ustedes hacen como antropólogos sociales tiene una gran repercusión, no solamente para estudiantes de antropología, para psicólogos, diseñadores, arquitectos, médicos, ¿no? Todo eso lo tienes que decir. Siéntete con este poder incluso de decir, oigan, yo soy antropólogo, pero realmente lo que yo he investigado le puede ser útil a una ama de casa, a un docente, a un ingeniero civil. Por más raro que parezca, pero sí es cierto, ¿no? De hecho, seguramente han tenido este tipo de charlas con sus profesores que de pronto pareciera que un antropólogo es solamente esta figura paradigmática del señor viejito con lentes que nada más está leyendo pero no, el antropólogo de alguna manera construye muchas otras historias que se derivan en proyectos, propuestas, políticas, puede trabajar en muchos campos, ¿no? Créensela y pues también díganlo al lector para que diga, ay, pero yo no soy antropólogo. Ah, pero me interesa porque yo soy médico. Ah, pero me interesa porque yo soy abogado. ¿Me explico? Eso sí, que sea breve y conciso. Que tu propia introducción usa ideas cortas, pero pues adecuadas, para que en esta cuartilla y media, 2 cuartillas de introducción, realmente nos antojes y ahora sí ya queremos ir a ver qué con lo que hiciste, ¿no? La introducción debería de estar escrita en tiempo presente, porque de alguna manera vas a hablar sobre el problema que actualmente se está dando, ¿no? Podrías hablar de políticas públicas con respecto no sé, a la razón por la que a pesar de la historia, la gente requiere todavía votar por un partido en política. No sé, eso actualmente es un problema o es una circunstancia que se está dando, ¿no? ¿Y cómo lo relacionas con otros estudios? Y lo que te decía hace un ratito, ¿de qué manera se puede relacionar esto, lo que haces pues, con otro campo de estudio, ¿vale? Pues entonces siempre dilo, ahí mismo en la introducción, ¿qué implicaciones teóricas y prácticas va a tener a futuro? Esto que estás investigando, ¿cómo le podría ayudar a una ama de casa, a un médico, a una psicóloga, a un estudiante de ingeniería? ¿Cómo podría llegar a ser útil? Ahí también nos tienes que establecer los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis.
De hecho, en la introducción es la parte donde más vas a tener que citar a los autores que están investigando sobre el tema o que ya investigaron sobre el tema, donde tienes que explicar algunos conceptos clave para que sea fácil de entender, y para citar esos conceptos clave tienes que irte a la teoría escrita por otros, ¿no? Esto es la introducción. Es la parte que te antoja, es la parte que te hace querer seguir leyendo. Luego ya viene la parte de la metodología. Esta es la zona más técnica, es la parte más especializada, porque de alguna manera incluso tú, no sé si estás de acuerdo conmigo, la parte de la clase de metodología de la investigación es de la que a veces estamos más abstraídos, ¿no? Como que no le, como que nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo comprender los alcances, pero es finalmente la que nos va a dar las herramientas para investigar correctamente. Pero pobre metodología, de pronto sí la desdeñamos, ¿no? Y nos estamos dando topes cuando no sabemos utilizar un gestor de referencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de metodología es bien importante porque le tienes que mencionar las variables de investigación. Por ejemplo, ahí les traigo algunas propuestas de variables de investigación en antropología, como por ejemplo, prácticas de reciprocidad comunitaria. Es una variable. O reconfiguración identitaria, es decir, cómo la identidad por cultura, por tradición, se reconfigura al estar en otros contextos. O la transmisión intergeneracional del conocimiento. Esa es otra variable que nos está sucediendo con estas circunstancias de la globalización, de pues la migración. Cómo nos damos cuenta cómo los jóvenes en ciertas comunidades se van a Estados Unidos y regresan con una reconfiguración identitaria, y es muy complicado que los elders, los ancianos de ese pueblo, puedan transmitir el conocimiento como antes se hacía, ¿no? Precisamente porque ya se están creando grupos, subtribus en pueblos, ¿no? Donde están los jóvenes que tienen una forma de pensar muy diferente a los mayores, a los adultos, a los niños, y así nos damos cuenta de eso, ¿no? Son variables. ¿Quién? También tienes que mencionar los participantes en la parte metodológica. Yo ahí te pongo ejemplos. Miembros de una comunidad mixteca en Puebla con alta tasa de migración, ¿no? En la sierra, en las comunidades mixtecas se da mucho la migración. Bueno, tratar de entrevistar a estos miembros de estas comunidades cuando regresan, o conseguir teléfonos o algo así, entrevistarlos vía remota, no sé, pero esa es tu población. 12 personas que van y vienen a Estados Unidos, se me ocurre, ¿no? O colectivos de artesanos textiles, o habitantes de un barrio tradicional en la ciudad de Puebla. Esos, esos pueden ser tus participantes. Y ya tú estableces las muestras. Ah, van a ser 100 habitantes de 4 barrios tradicionales de Puebla. Bueno, tú estableces la muestra y la población. También en metodología normalmente se utilizan instrumentos de medición. No todo es platicadito, ¿no? No, no, también haces una observación de participantes prolongada, como puede ser irte a vivir un mes a una comunidad indígena y estar observándoles, estando ahí, platicando, conversando, sacando bitácoras con tus anotaciones. Esto es lo que se conoce como una observación de participante prolongada. O haces entrevistas etnográficas, ¿no? Ya entrevistas muy controladas, o grupos de discusión focalizados. Estos son instrumentos, la escala de Likert, una eh, encuesta cuantitativa o algo así. Nos tienes que platicar cómo definiste la muestra. Ahora se dan cuenta por qué esta parte es la más técnica. ¿Cuáles son los elementos indispensables de la parte metodológica? Pues nos tienes que decir el diseño de tu metodología.
Es una investigación cualitativa, una investigación de campo, es un estudio prospectivo, es un ensayo controlado, es un ensayo clínico, es aleatorio porque mandé un enlace para que me lo contestaran en redes sociales y me contestaron 2,000 personas y no sé ni quiénes son, pero me contestaron y saqué este porcentaje. Eso es aleatorio o es controlado. Ah, no, sí, tengo un equipo de trabajo y salimos a la calle, le preguntábamos su nombre, su dirección, le preguntábamos su edad, ¿no? Y íbamos controlando eso. Eso es el diseño de la metodología. También cuéntanos el entorno. Es decir, si te fuiste un mes a una comunidad indígena a hacer observación de participante prolongada, bueno, pues nos cuentas el entorno. La temperatura incluso, el lugar, la posición hasta en el mapa. El caso es que nos muestres en la parte metodológica cómo llevaste a cabo tu investigación, cuáles fueron tus intervenciones, tanto técnicas, tratamientos de la información, usaste dispositivos de medición, hiciste mediciones en lo general, ¿no? Y también el análisis estadístico que estuviste realizando con tus resultados. Toda esa parte, insisto, es la parte más técnica. Bueno, pues, ¿te acuerdas que de las primeras diapositivas era el resultado de una mente clara que llega a conclusiones claramente controladas y que lo demuestra con conclusiones claramente detalladas? Bueno, pues justamente, a pesar de que esta es la parte más técnica, pues explícala, dale claridad a la gente. No digas, se hizo una investigación cuantitativa o se llevó a cabo a través de una gráfica de Pareto y todo eso. Si nos vas a dar cuestiones técnicas, cita a un autor o explícanos qué es una escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor eso no lo sabes. Bueno, pues para eso es la investigación. Hazte, investiga quién propuso el concepto de escala de Likert. Cuéntanos, danos claridad. De hecho, metodología, insisto, es la parte más técnica, pero en la que tienes que ponerle mucho empeño para explicar. Luego vienen los resultados. Ya que hiciste tu recopilación de datos, es cuando los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo. Y es que cuando estamos revisando literatura, vemos el resumen y en el resumen normalmente nos vamos al renglón de los resultados. Si medio le entiendo, lo uso. Si no le entiendo tanto, me voy a las páginas de los resultados para ver si le entiendo o no. Por eso van a ser relevantes, para que la gente te elija por sobre una cantidad impresionante de artículos que hablan de lo mismo que tú investigaste, pero a lo mejor tú usas tablas y figuras, gráficos, ¿no? Eso es muy importante, que uses gráficos, tablas, figuras, pero eso sí, muy importante seleccionar las que realmente te puedan ser útiles. Decide qué presentar. Los resultados son buenos porque, insisto, como que resumen todo lo que hiciste en tu trabajo de investigación. Sé objetivo en tus resultados. Nada de maquillar datos, nada de tener otros datos, que nada, o sea, todo eso, ser mucho, muy objetivo a cómo lo encontraste, para eso es la investigación. Eso sí, te recomendamos ser sencillo, simple. El diseño de la tabla es fundamental. Sencillez. Les traigo acá un ejemplo. Miren, así, así de simple. Tipografía Times New Roman itálica, en donde, por ejemplo, en esta gráfica 2, rango de asistencia escolar de nativos e inmigrantes tejanos de los 6 a los 20 años por región de los 1850 a 1900. Son 3 regiones, el sur, el centro y el oeste de Texas. Y las filas son de 1850 al 1900. Entonces es muy fácil para mí identificar que en el sur de Texas, cuando se empezó a hacer este estudio, 19 y 22% estaban muy altos sus rangos, pero en el centro de Texas muy pocos inmigrantes y mucho más nativos, y de plano en el oeste de Texas no había nada. Y luego
cae abruptamente en el sur de Texas de 1850 a 1860 de 19 a 6 y de 22 a 9 respectivamente. Cosa que, como me doy cuenta acá, ahora en el oeste de Texas, sube a 21 y 23%. Entonces, es fácil darnos cuenta con una gráfica así de sencilla. Colores y todo eso no tiene caso. Sencillez ante todo. Esta es la parte de resultados, lo que encontraste. Y ya finalmente es la discusión o las conclusiones. Aquí es cuando resumes los datos, analizas los datos y redactas las conclusiones. De alguna manera, como tú como investigador tienes fortalezas, debilidades, carencias, prejuicios, preferencias ideológicas, es ahí cuando tú haces este análisis de datos, es cuando tal vez las conclusiones tienen una ligera carga subjetiva, porque eres tú quien concluye. Y tú y yo somos diferentes, pero incluso tú y el compañero de al lado, ¿no? Son diferentes. Precisamente ahí es ahí cuando se trata de llegar a un acuerdo como equipo o cada quien dice, no, yo me puedo redactar las conclusiones sobre este aspecto y tú sobre este otro. Entonces es cuando le dan un toque muy personal a sus conclusiones. Pero es poco, ¿eh? Cuidado. No se trata de dejarte llevar por la panza, sino de alguna manera el análisis estadístico y los resultados que te permitan concluir. Es cuando le puedes poner un toque muy personal. También en las conclusiones, ahí sí deben de considerar las implicaciones a futuro. O sea, esto que acabo de investigar y que ya te presenté, en un futuro podría utilizarse para esto, para el otro, para el otro. Incluso darle ideas a un gobernante o a otro investigador de lo que podrían hacer con tus resultados, ¿no? Ok, esto en cuanto a la discusión y conclusiones. Esperando que lo que viene también se escuche, y voy a estar pendiente de sus reacciones, que se escuche bien. Mm, Les voy a pasar lo que le conozco yo como una recomendación en video, una infografía en video, para recomendarles esto. Entender el ciclo de la información para comprender en qué momento del evento nos encontramos y saber dónde buscar y qué voy a encontrar. Me explico. En el año 2017 sucedió un evento importantísimo en el mundo. Alisa Milano en Twitter escribe, confiesa que fue víctima durante muchos años de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein. Y bueno, en ese noviembre de 2017, pues comenzó el ciclo de la información. Utilizo ese evento para poder explicar cómo es el ciclo de la información. Entonces, les voy a poner un video, se va a escuchar, espero que se escuche y que lo puedan comprender mejor. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato.
El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Maestro Alfonso, Sí, no lo ya lo escuchamos. vi. Cuando tú Gracias. entiendes el ciclo de la información, sabes si buscas en internet, en blogs, en sitios web, en YouTube o ya está en Cielo, Scopus, Springer, en Redalic, en las bibliotecas digitales o incluso ya está hay libros escritos. Va a depender mucho. Y en cada uno de ellos, pues hay elementos de información, de divulgación, artículos científicos o documentos de análisis, legislación. Siempre es importante ver en qué momento del evento que estoy investigando estoy, porque si no me puedo llevar el dato de que a lo mejor no hay nada escrito científicamente y todo lo que hay es opinión pública. Entonces, bueno, tendré que enfocar mi alcance, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el ciclo de la información. Ahora, esta que no se hace la animación, no se hace la animación, ahora que, ahí está. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Esa es una recomendación y dirías, wow, bravo, ¿eh? Descubriste el hilo negro. Sí, ya sé que elegir el tema de investigación es como que muy obvio, pero de veras que, por más obvio que parezca, hay gente que investiga de algo que no tenía ganas de investigar. Porque son minoría cuando todo mundo levantó la mano y tú decías, no estoy tan de acuerdo, y como eres parte del equipo, pues ni modo. O de pronto también porque le quieres hacer caso al profesor que te dijo, ¿por qué no investigas sobre esto? Y tú no estabas tan seguro, pero no sé que se vaya a enojar. No, 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 lo ideal es que investigues por algo que a ti te apasione, que a ti te guste. ¿Cuáles son las preguntas relevantes que deberías de considerar antes de elegir un buen tema de investigación? ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento realmente? Porque a veces, también como jóvenes, nos vamos por la otra. A mí me encantan los videojuegos, yo quiero investigar de videojuegos. Oye,
pero ¿realmente le va a aportar algo o solo es moda? No, 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 pero a mí me encanta. No, cuidado con ello. Una cosa es como siempre, los extremos, ¿no? Una, en este sentido, si tu tema va a contribuir realmente al conocimiento, adelante. Mi tema ya recibió cobertura mínima en revistas académicas. Ojo, en revistas científicas. Porque a lo mejor puede estar inundado en blogs, en redes sociales, tu tema. Pero si nadie ha escrito académicamente, científicamente en ellas, a lo mejor hay que repensar el tema. Pero si ya entras a la biblioteca digital, haces un peinado de tu tema de investigación y ya te salen 30,000 resultados, vas bien, vas bien. Quiere decir que la gente está escribiendo de eso y le interesa escribir de eso. Y esta otra también, ¿eh? ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Lo que te decía, debes de tener mucho interés. Y perdón por hacer la analogía bobalicona, pero es como el novio o la novia. Lo debes de querer mucho, porque, pues, como con un tema, vas a despertar pensando en él antes de irte a la cama, vas a tener ahí el tema de investigación, vas a comer con él, vas a hablar de él y tienes que tener mucho interés para esto, ¿no? Y esta otra también. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? Lo que te decía hace un ratito, a lo mejor tu investigación es la observación prolongada. A ver, si vas a ir un mes completo a una comunidad indígena a ser parte de esta cultura, híjole, no estoy seguro. No, no, no. ¿Estás seguro o no? Bueno, ahí veo. Es que entonces si el ahí veo ahí no queda, ¿no? O que no sabes bien. Necesitas poder recopilar los datos suficientes. Oye, ¿tienes suscripción a la biblioteca digital de la UAP? Sí, soy alumno. Ah, bueno, entonces queda perfecto, ¿no? Entonces, si te respondes a estas preguntas en afirmativo, adelante, puedes seguir con ese tema de investigación. Pero acá viene otra video recomendación. ¿Cómo escoger un tema de investigación? Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregon afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento?
Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Entonces, la recomendación es siempre empezar desde lo general a lo específico, pero sin ser tan específico, porque entonces ya no encuentras nada de qué investigar, porque a lo mejor nadie ha sido tan específico. Entonces, es siempre llegar a un punto intermedio, digamos, de lo general a lo específico. Y me gusta mucho la parte en donde digo que si puedes hablar más de un minuto de tu tema, es ahí. Porque quiere decir que tienes pasión, que tienes gusto, que realmente estás muy interesado, que tienes conocimiento al respecto. Lo mismo
regresando a la analogía del novio o la novia, ¿no? Si le encuentras todas las cosas lindas al novio o la novia y hablas y hablas de él de manera que desesperes a tus amigos o amigas, familia, quiere decir que realmente quieres estar ahí, ¿no? Que tienes conocimiento de eso y que te gusta mucho. Entonces, eh, espero que esto les ayude a decidir un buen tema de investigación cuando tengan que hacerlo. Dediquémosle un momentito al abstract, poner mucha atención al abstract. El abstract, el resumen, que ya lo vimos hace un rato. Recuerden, las partes de un buen resumen es hablar sobre el impacto en caso de tener éxito, es decir, darle motivación a la gente que te está leyendo. Describe el problema, es decir, ¿qué intentas resolver? El método, cómo procediste a resolverlo, a intentar resolverlo. Los resultados, cuál fue la respuesta a tu método de recolección y las conclusiones a las que tú llegaste, ¿no? Si tú piensas en estas 5 partes y estas 5 se encuentran en tu resumen, ya es por sí solo un buen resumen. Motivación, descripción del problema, método, resultados, conclusiones. Recuerden que en el resumen no hay que incluir información que no esté en el documento. Por eso les decía que lo hagan al final. Ya que está terminado el documento, ahora sí resumen y redactan las conclusiones. Comiencen siempre con lo más relevante. Siempre al principio es buena idea, por eso la motivación es importante, comenzar con lo más relevante. Redacten en tercera persona, en tiempo pasado o en impersonal incluso también. No excedan el uso del lenguaje técnico. Mira, de todos modos lo vas a tener que hacer porque en el mismo resumen tienes que agregar la metodología y los resultados. Vas a usar lenguaje técnico, pero no excedas en él, ¿sale? Eviten siglas o acrónimos. No hay que dar por hecho que todo mundo sabe qué es el Infonavit, ¿no? Entonces, si vas a usar Infonavit, bueno, pues di el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, paréntesis, Infonavit, bla, 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 ¿sale? En todo caso, porque recuerda que no solamente escribes para mexicanos, sino para el mundo entero. Eviten expresiones subjetivas, frases, palabras, en esta maravillosa odisea que nos adentramos al mundo. Eso no tiene caso, porque acuérdate que un resumen entre 120 y 250 palabras, así que no las gastemos en retórica lingüística, ¿no? Usen frases cortas, pero completas. Eso sí, van a ser muchas partes, muchos elementos, frases cortas, pero bien completitas. Les traigo acá un ejemplo, miren esto. Es un ejemplo de un artículo de antropología, ¿no? Transformaciones en los rituales de fertilidad agrícola por la migración juvenil en comunidades nahuas. El título. Comienzo con lo más relevante. La sostenibilidad de los sistemas agrícolas tradicionales y la cohesión cultural en comunidades indígenas están intrínsecamente ligadas a la perpetuación de sus conocimientos rituales. Acuérdense que hay comunidades en donde se transmiten los conocimientos, pues a través de generaciones, con los dichos, con las frases, con la enseñanza de los ancianos a los adultos, a los jóvenes. Me pasó con la motivación. Este estudio se motivó por la necesidad de entender cómo la migración juvenil, un fenómeno estructural en México, está impactando la transmisión de prácticas culturales clave. La investigación se centró en el problema específico de la gradual desaparición de los rituales de fertilidad agrícola en 2 comunidades nahuas del estado de Puebla. Luego la metodología. Para abordar este fenómeno, se implementó una metodología cualitativa basada en la observación, en la observación participante durante un ciclo agrícola completo y la realización de 25 entrevistas en profundidad a ancianos, que son los que transmiten los conocimientos, agricultores, que son los que tienen la parte técnica, y jóvenes con experiencia migratoria, que son los que se van durante un gran tiempo del año, ¿no? A Estados Unidos a trabajar, pues. Luego, los resultados mostraron,
ya vienen ahí los resultados, que el 80% de los jóvenes entrevistados, 8 de cada 10 jóvenes, desconocía el significado profundo de los rituales, y en una de las comunidades la práctica ritual se había reducido en un 60% en la última década. Se identificó que la principal causa no era el rechazo, sino la falta de oportunidades para participar y aprender debido a la ausencia física. Conclusiones. Las conclusiones indican que la migración actúa como un disruptor crítico en la cadena de transmisión. La migración actúa como un disruptor crítico en la cadena de transmisión intergeneracional del conocimiento. Esto implica que, además de las políticas económicas, se requieren intervenciones culturales específicas que faciliten la reintegración simbólica de los jóvenes migrantes y la documentación urgente de estos rituales para prevenir su extinción. 223 páginas y a lo mejor a mí me dan muchas ganas de ver lo que pasó en ese ciclo agrícola y lo que nos cuenta el investigador, ¿no? Entonces, ahí está un muy buen resumen. ¿Qué les parece? Vámonos con esta circunstancia. Me dirán, oye, Alfonso, pero es que nosotros vamos en tercer semestre de antropología, todavía no vamos a inscribir un artículo. Bueno, tienes razón, de momento todavía puede ser que no lo vayan a escribir, los veo muy jóvenes, pero recuerden que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales de una investigación a una comunidad académica. Sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance de un campo de estudio y compartir hallazgos. Sus partes son, ya lo vimos, título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Y es probable que en el semestre de metodología o por ahí de mediados o finales de tu carrera les vayan a pedir un artículo de investigación, lo cual estaría genial, por cierto. Eh, entonces, ahí están las partes. Pero entiendo, si no vas a escribir un artículo, sí vas a escribir una tesis de licenciatura o posgrado, que en realidad una tesis es un trabajo de investigación que demuestra competencias académicas. Una competencia académica es tu capacidad de aprender y de enseñar. La academia viene de ese proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, una tesis sirve para demostrar que eres capaz de aprender, pero también de enseñar. Además de que es un requisito para obtener un título académico y de demostrar una capacidad investigativa. Los componentes de una tesis, pues es portada, índice, también tiene introducción, hay una parte del marco teórico, hay metodología, resultados, conclusiones. Claro, hasta una tesis puede llegar a tener anexos, pero como se dan cuenta, realmente una tesis y un artículo de investigación son similares en estructura, ¿ok? De hecho, te platico que en la Facultad de Enfermería nos piden, por ejemplo, cuando llegan sus tesis aquí a bibliotecas, que no las subamos a Turnitin, que es un sistema antiplagio que detecta eso justamente. Nos piden que no las subamos porque en enfermería me cuentan que hacen que las mejores tesis las convierten en artículos académicos o científicos. Y para que no se autoplagie con lo que ya está subido en Turnitin, nos piden que no la suban, ¿no? Porque básicamente una tesis es una versión extendida de lo que puede ser un artículo de investigación bien estructurado. ¿De acuerdo? Entonces, no desdeñemos esta sesión, ojalá que no sea el caso, y yo he visto que no es el caso en el salón, me da mucho gusto, porque esto les puede llegar a ser útil. La última video recomendación, considerar la revisión por pares. Y es que no nada más escribes para que te pongan 10 en la materia, o para que termines la tesis, o para que te den el nivel 200 en el Sistema Nacional de Investigadores y saques la beca en CONACYT. No, también lo haces para tus pares, que pueden ser antropólogos de otros países, otros lugares, sociólogos, economistas, son tus pares profesionales.
¿Qué es la revisión por pares? Vamos a entenderlo. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Maestro Alfonso, no le escuchamos. Sí, gracias, gracias. Decía que esta es una de las partes en donde siempre se debería de hacer y lo hacemos poco. Elegir correctamente el journal para publicar.
Regresando a la analogía de la novia, el novio cuando se casan, o sea, cuando terminan el artículo científico, el journal es como la casa en donde se van a ir a vivir después de la boda. Cuando se casen, cuando se termine el artículo científico, hay que publicarlo en un journal. Imagínense que nos han llegado aquí solicitudes, correos electrónicos, donde un investigador, investigadora nos dice, oye, hice este artículo científico, ¿me podrías decir dónde podríamos publicarlo? Híjole, ya es muy tarde. Es como estar en la iglesia después de la boda y les están aventando el arrocito y le diga el novio a la novia, ¿y ahora dónde vamos a ir a vivir? O sea, imagínense, ¿no? Ya deberían de, mientras están haciendo los preparativos de la boda, estar viendo casas, si tienen dinero para pagarla, si tienen la oportunidad de aspirar a una casa en algún lugar, si están construyendo, no, si ya hay un lugar, si van a irse a vivir con la mamá, el papá, lo que fuera. Así también en un artículo académico. Cuando estás realizando tu proyecto de investigación, pues ya debes de tener claro sobre cuáles cuáles revistas científicas vas a aspirar a estar, ¿no? Y eso no se hace. ¿Qué es lo que debemos de considerar para elegir un buen journal? Que la revista científica se enfoque en tu tema de investigación, ¿no? Que se alinee con tu tema, la relevancia del tema, que tú consideres el factor de impacto. Factor de impacto es una forma en cómo las revistas científicas normalmente evidencian su calidad. A mayor factor de impacto quiere decir que son revistas con un gran alcance, digamos, una gran amplitud que la gente las conoce. Eso hace que incluso tal vez sea muy difícil entrar a publicar con ellos, como la revista Nature, por ejemplo. La revista Nature tiene un factor de impacto altísimo que hace pues que solamente los más galardonados investigadores publiquen ahí. ¿Me explico? Entonces, siempre debes de ver también políticas editoriales. Oye, si van a hacer revisión por pares, está en acceso abierto. Si tú tienes que pagar el APC, lo que se le conoce como APC es el Article Processing Charge, es decir, el cargo por procesar tu artículo, te cobran y a veces no poco, miles de dólares te pueden llegar a cobrar por publicarte. Tienes que considerarlo, tienes que verlo, ¿no? El tiempo de publicación también. Las revistas científicas también hay alguna parte donde te van a decir, oye, vamos a tardar como un mes en decirte si se adapta o no tu artículo a nuestras políticas. Una vez que te digamos que te vamos a revisar, vamos a tardar como 3 meses en revisarlo porque tenemos un equipo de revisores y tardará 3 meses. Y una vez que nos digan que tu artículo está bien, pues te lo publicamos en 2 meses siguientes. Es decir, mentalmente tendrás que decir, bueno, tengo estos 6, 7 meses que me están dando de promedio. Si la respuesta es sí, adelante. Hay otros journals que pueden llegar hasta un año en publicarte. Y hay otros que lo hacen más en corto, pero tienes que realizar pago. Entonces, tú tienes que ir sabiendo todo eso. Y para ello te doy alternativas, como por ejemplo la biblioteca digital de la UAP. Es una forma de saber el tipo de revista y lo que te cobra y lo que no te cobra y cuánto tiempo tarda y qué tan complicado es o no. Vamos a entrar a la biblioteca digital para que te des cuenta cómo podría ser. Esta es la página de internet bibliotecas.wap.mx y mi recomendación es que hagas un scroll down. Aquí a donde está justamente la parte de biblioteca digital, le des clic en biblioteca digital y en lo personal, para antropología social, la verdad es que el tipo de recurso del lado izquierdo, en tipo de recurso, hay que elegir journals, por supuesto. Journals. Y ya que estás filtrado los journals, de los mejores que puedes llegar a tener serían las que están listadas o indexadas en GSTOR,
las que están indexadas en Sage Journals o en Taylor & Francis, ¿ok? Con esas. Claro, también seguramente en Wiley Online, probablemente en VLEX tengas la oportunidad también de publicar, pero me explico, ¿a qué me refiero? Mira, por ejemplo, vamos a entrar a Sage Journals. Le damos clic. Te dice que inicies tu identificador. Recuerden que estos son recursos exclusivos para ustedes, para mí, los suertudos de la UAP. Pues hay que ingresar la matrícula o mi número de trabajador. Tú ingresas tu matrícula o tu número de trabajador, inicia sesión y entras a, por ejemplo, Sage. Ojo, Sage es una de varias. Ay, me equivoqué de mi matrícula. O ya me corrieron. Me equivoqué. Bien. Imagínate que acá voy a poner antropología social y migración, pero siempre recomiendo, ¿por qué esto? Porque a lo mejor este es mi tema de investigación, a lo mejor, o tradiciones. Mi recomendación es que lo hagas, lo escribas en inglés y como siempre, si todavía estás en aprendizaje de idiomas, pues entonces pregúntale a un traductor como deepl.com y dile, oye, ¿cómo se dice antropología social y tradiciones? Vamos a ponerles, ¿no? Se dice Social Anthropology and Traditions. Gracias, ya lo sabía. Entonces vamos a ponerlo por acá y vamos a quitarle el and. Este no tiene caso. ¿Ok? Y como son dos conceptos, pues antropología social lo pongo entre paréntesis y lo sumo con traditions o tradition. Me quedo con esto, ¿no? Para buscar, porque a lo mejor estoy haciendo una cuestión de investigación sobre tradiciones, pero me enfoco en antropología social, busco y voy a encontrar aquí muchísimos resultados. Miren, 92,000 resultados, ¿ok? Pero lo ideal es para cuando estás haciendo, digamos, una investigación de cuáles son las revistas científicas que actualmente están publicando sobre antropología social y tradiciones, tienes que ponerte aquí en Publication Date, lo que es el rango de publicación, el último año. Por ejemplo, 2024 a 2025. ¿Por qué? Porque así estás asegurando que esas revistas en este año publicaron cosas de tradiciones y antropología. ¿Me explico? Por eso. Entonces ya bajó a 5,000, de 90 y tantos mil, a 5,000 las que en este año han escrito al respecto. Además también, pues enfócate en los research article, tipo de documentos, research article o artículo de investigación. Pero hay una parte bien importante, subjects. El subject es la disciplina. Y miren, ahí está, antropología y arqueología, hay 1,288 bien enfocados, o 4,000 de ciencias sociales, estudios culturales, vean. Por eso les digo, Sage es muy buena para ustedes. Vamos a poner antropología y arqueología, clic. Entonces ya me quedé con las 1,288 resultados que han publicado este año sobre cuestiones que tengan que ver con antropología social y tradiciones. Por ejemplo, esta revista se llama Críticas de Antropología. Los autores ahí están. Por cierto, ¿ya vieron el ORS ID? Miren, miren, le doy clic. ORS ID, le doy clic y me manda el ORS ID de que no funciona. A ver, ¿cómo que no funciona? Qué raro. Yo creo que ya lo desactivo. ¿Quién sabe? O vean esto, The Oriental Anthropologist, este es el journal. O Teoría Antropológica, este es otro journal. O The Oriental Anthropologist, ¿ya vieron? O Antropología, Teoría Antropológica, es decir, Teoría Antropológica de Oriental Anthropologist son revistas actualmente que están publicando cosas. Miren, pues, ya como salió 3 veces, vamos a hacer lo siguiente. Como no hay hipervínculo directo para Anthropological Theory, lo que voy a hacer es entrar al artículo.
clic. Normalmente el artículo te va a dar acceso directo, ahora sí, al Journal Anthropological Theory. ¿De acuerdo? Acá sí tengo acceso directo. No me importa el artículo, me importa la revista. Le voy a dar clic. Ahí está. Vean, acá dice, factor de impacto 1.5. A 5 años 2. ¿Qué es el factor de impacto, insisto? Es un cociente estadístico, es un cociente numérico que se obtiene dividiendo la cantidad de citas que tiene una revista científica entre la cantidad de artículos que publicó esa revista científica en un año o como dice por ahí, a 5 años. Básicamente es que esta revista te ofrece en promedio 1.5 citas en el próximo año, si los publicas con ellos, o hasta 2 citas en 5 años. Muchos de ustedes dirían, pues son bien poquitas. Híjole, puede haber mucho investigador que no obtiene su cita hasta los 5 o 10 años, ¿eh? Su primer cita, ¿no? Entonces, 1.5 para ciencias sociales no está tan mal. A 2 a 2. Ahora, ¿qué más necesitaríamos ver? Esto es como estar frente a la fachada de la casa en donde queremos vivir. Ah, bueno, pues hay que entrar. ¿A dónde? Híjole, pues hay que investigarle. Mira, por ejemplo, aquí del lado derecho dice Consejo Editorial, guías para subir el archivo, permisos que vas a dar, cuándo salen las convocatorias. Entonces, por ejemplo, Submission Guidelines. Vamos a entrar. Guías para subir archivos. Y te dice aquí que este journal es miembro del Comité de Publicaciones en Ética. Ahora, recuerden que si está en inglés, pero al estar en HTML, tú podrías con botón derecho, en cualquier espacio vacío, botón derecho, traducir al español. Entonces es más fácil así leer. La revista recomienda que los autores sigan recomendaciones para la conducta, informes. eh, se, se compromete a mantener la integridad del expediente. Bueno, acá te va diciendo tarifas de publicación, vean, cómo preparar su manuscrito, cómo enviarlo. Bueno, esto que estoy haciendo en minutos, como investigadores, ustedes deberían de hacerlo en horas, semanas. Por ejemplo, vean, dice, no se pagan tasas para enviar artículos o publicarlos. La publicación opcional en acceso abierto está disponible por una tarifa. Ok, acá no te cobran, lo cual está genial, a menos que quieras pagar para acceso abierto. Cómo preparar su manuscrito, vean. Todo esto hay que leerlo. ¿Qué más puede llegar a tener? Acá no me dice o no me da estadísticas. Déjenme ver. Vean, acá tiene su política de revisión por pares. Su manuscrito se someterá a una evaluación inicial. Si no cumple con los requisitos de estas directrices, pues todo esto, leerlo. Y esta solamente es una como de 40 journals que deberías de revisar, ¿no? Entonces, por eso les decía, entras a una revista a una plataforma de la revista de la biblioteca digital. Por ejemplo, vamos a entrar a Wiley, por ejemplo. Wiley también es una cosa bien bonita. Vamos a darle clic. Y vamos a buscar exactamente lo mismo, antropología social y tradiciones, ¿no? Ah, le doy a buscar. Y acá me van a salir más o menos que en Sage. Mira, me salieron más, 155,000. Pero recuerda, lo más importante es que sea del último año, o sea, last 12 months. Ok.
Luego, Journals, aquí en Publication Type. Y aquí está 1848 de antropología. Vean, ustedes tienen su propio subject, lo cual está genial. Entonces, estas son las 1848 que han salido el último año en revista científica de antropología que hablan sobre tradiciones. Ahora, nuevamente, hay que ver. Este artículo salió en Ethos, volumen 53. Este otro salió en American Anthropologist, volumen 128. Este otro salió en Ethos. Este otro salió en Journal of the Royal Anthropological Institute. Salió en el Australian Journal of Anthropology. Vean, aquí encontré muchos, ¿no? Economic Anthropologic, Museum Anthropological, American Anthropologist. Ahora, vamos a suponer que queremos entrar a esta, Ethos. A ver, clic. Ahí está el micrositio de Ethos. Y otra vez, chicas, chicos, hay que entrar y empezar a ver. Por ejemplo, acá te dice, mira, factor de impacto, métrica 1.6, 1.3, rango de aceptación 28%, es decir, casi 1 de cada 3 artículos que llegan se publican, lo cual está bastante bien, ¿eh? Pero pueden pasar 65 días, más de 2 meses, del momento en que subes tu archivo al momento en que te dicen, vamos a revisarlo. ¿Te imaginas? 2 meses nada más para que te digan, coincidió con nuestras políticas, vamos a revisarlo. Vamos a darle aquí a ver todas las métricas. Este es el Journal Ethos. Dice, del momento en que subes, vean esto, del momento en que subes a la primera decisión son 2 meses. En promedio, del momento en que subes tu archivo al momento en que te lo aceptamos, son 263 días. ¿Ok? Más de 9 meses, más de 8 meses. ¿Estás dispuesto a esperar tanto? Está bien. Ya cuando te aplican, ya cuando te aceptan, eso sí, ya que te aceptaron, te publican en un promedio de 20 días. Pero vean, qué importante es darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Qué más tienes? Pues otra vez hay que entrar, por ejemplo, acá en About, métricas, consejo editorial, guías de autor, cuándo salen las convocatorias. Y esto nada más de Ethos. Si me regreso a la lista de resultados y voy a ver otra más. Uy, ya no puedo. Sí, como no. Quiero entrar, por ejemplo, al Journal of the Royal Anthropological Institute. A ver, le doy clic, mira. Ahí está. Este tiene otras. A tres citas en promedio en SiteScore de Scopus. 1.1 factor de impacto. Y mira, acá sí 33%. Rango de aceptación. A ver, vamos a ver todas las métricas. Y vean, cada uno tiene métricas diferentes. Acá está peor, vean esto. Del momento en que subes a que te aceptan, más de un año puede pasar. Y todavía una vez que te aceptaron, cuando te publican, medio año más, es decir, año y medio acá. Pero eso sí, te aceptan 1 de cada 3. ¿Tienes ese año y medio? No lo sé. Espero que se entienda cómo esto es muy importante, elegir correctamente el journal. Y esto que hice muy rápido y muy así en lo general, lo tendrían que hacer a conciencia, crear casi un Excel para tener la bitácora de, a ver, Ethos me publica en medio año. El journal del Instituto de Antropología Australiano me publica en año y medio. Y así que vayas haciéndolo en tu Excel o en un Word o algo así, de tal manera que ya tengas, después de hacer una investigación, pues tengas más recursos para saber, no, pues esta, mejor me voy con esta, ¿vale?
Pero no solo eso, o sea, no solo es la biblioteca digital. Este QR les va a permitir entrar a otras herramientas que tengo por ahí, que el tiempo pues no me da para entrar a una en una, pero miren, por ejemplo, aquí en Clarivate, el Master Journal List, ese QR de hecho les manda a am, a un doc en línea donde pueden ver los enlaces. Aquí esto es de el Master Journal List de Clarivate, que es una lista maestra de revistas. Acá tú pones, por ejemplo, otra vez Antropología Social y Tradiciones. Buscamos si hay journals y mira, encontró donde dice, wow, pues bastante, 6,880 resultados como Social Anthropology, como el Sage Tree for Ethnology, el Journal de Antropología Social y Cultural, el American Journal of Biological Anthropology, las revisiones anuales de antropología, antropología y vejez, antropología y educación, y así tú vas decidiendo, ¿no? Oye, me interesa ver este. Pues entonces vas aquí donde dice View Profile Page, clic, y acá te va a decir que el Anthropology Education and Quarterly tiene un factor de impacto de 0,73. Y si quieres ver por aquí su sitio, mira acá dice Journal Website. Clic. Y ahí está el Anthropology and Education. Miren, se siente mejor. 10 días del momento en que subes a que te deciden. Rango de aceptación 1 de cada 3 casi. Vamos a ver. Y miren, vean la diferencia de este journal. Del momento en que subes tu archivo al que te aceptan, pues son 3 meses, 2 meses y medio, ¿no? Y te publican en otro mes, 3 meses y medio ya te publicaron, a diferencia del otro que eran como año y medio, ¿ya te acuerdas? Por esto es importante, por eso es muy importante entrar y ver y todo eso. El MGL es buena opción, tienes el Shimago Journal Rank, aunque este es mucho de medicina, física, química. Tienes el Wiley Search Journal, tienes me gustaría que vieran esta rápidamente, que son las revistas arbitradas del CONRICIT, el Consorcio Nacional de Revistas de Recursos de Investigación, Ciencia y Tecnología. Es un consorcio de el extinto CONACYT, que ahora es CONACYT o algo así, ¿no? Es el listado de revistas mexicanas, que el último listado lo sacaron en el año 2021. Miren, les preparamos este Excel online, de hecho. Y miren, aquí en donde dice área, acá, tienes un filtro. Yo te recomiendo que en tu caso sea ciencias sociales y a lo mejor humanidades. Aplicas y vayas viendo, miren, por ejemplo, miren, del lado izquierdo, a la revista Anales de Antropología. No dice quién no encontré quién lo publica, pero aquí, es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí está, miren. Del lado derecho veo su enlace, Anales de Antropología de la UNAM. A ver si todavía está activo. Ahí está, vean. ¿Quieres publicar en la UNAM? En el Instituto de Investigaciones Antropológicas, publica Análisis de Antropología, revista del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y otra vez tienes que ver dónde puedes encontrar información. Aquí está una acerca de, ¿no? Entonces, acerca de, sobre la revista, equipo editorial, contacto, ¿va? Envíos. Y hay que ver, miren, en este caso, ya se activó. Proceso de evaluación, políticas, reglamentos, alineación, estructura de la revista.
reseñas. Todo esto, insisto, hay que leerlo, leerlo, leerlo. Es mucho, ¿no? Pero es la única manera de que vayas un poquito a la segura. Cómo se envían, directrices para autores. Y eso nada más de esta, ¿no? Análisis de antropología. Y aquí tienes que ir viendo, a ver, anuario mexicano. Déjenme ver si hay algo muy, muy similar o que puedan ser útil para ustedes. Hmm. Vean, Cuicuilco, Revista de Ciencias Antropológicas de la Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí está, es una revista del Instituto Nacional del INA, pues. Ahí está. Vamos a ver si todavía está activa. Porque, ojo, esto es datos del 2021. Ahí está. Cuiquilco Revista de Ciencias Antropológicas. Acerca de, sobre la revista, envíos, equipo editorial. Ya vieron cómo casi todas tienen esto, ¿no? Entonces, por eso hay que entrar y hay que ver. Y una más. Por ejemplo, acá me encontré estudios sociales del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CIAD. Ahí está esta revista. Ojo, a lo mejor en estas revistas mexicanas es muy factible que les publiquen. Por una onda más bien de regional, ¿no? En todo caso. A veces estas revistas justamente lo que quieren es recibir artículos para publicar. Entonces, siempre es bueno empezar desde abajo, en la vida también, ¿no? En la ciencia también. No querer pegarle a estar a alguna de Scopus luego, luego, pero a lo mejor empezar con publicando en estas revistas locales, ¿no? Y poco a poco irte ganando prestigio. Entonces, con RICID, el Directory Open Access, el DOAG, que son revistas de acceso abierto, el Latindex, que son revistas latinoamericanas, tú llegas, tú aquí puedes buscar antropología, por ejemplo, y latinoamericana se encontró 84 vigentes. Entonces, por ejemplo, ahí están otra vez los análisis de Antropología de México o Antropología de Bolivia del Instituto Nacional de Antropología, o esta de Guatemala, o esta de Ecuador. Y entonces hay que entrar, clic. Está tardando en cargar. Y cada una de ellas tiene un micrositio aquí en Latindex, en donde pues te va a decir si tiene o no página web, si tiene o no versión impresa o versión electrónica. Híjole, ya se me está pasmando aquí la máquina, miren, no está cargando. Quise entrar a esta. Vean, el título se llama Antropologías de Bolivia, está vigente, comenzó en el 79. Pero vamos a ver si por ahí en datos adicionales está, híjole, pues es que no tiene ni página web, vean, no tengo información. A lo mejor, pues tendría que googlear tal vez. Es muy complicado cuando ni siquiera está en Latindex esta revista boliviana, ¿no? Un enlace. Pero estas son herramientas que ustedes podrían utilizar como investigadores para ver en qué journal bien que te conviene o bien vale la pena. Y pues vamos concluyendo con los consejos generales. Planificar el contenido es muy importantísimo. Todo lo que sucede mientras estás investigando es bueno, pero nunca, no sé si les ha pasado que cuando están haciendo un proyecto de investigación y algo se te ocurre, no tienes ni dónde apuntarlo y entonces se te olvida.
Por eso les recomendamos que en casa, en la oficina o traigan a lo mejor en la cartera o en el bolso una pequeña libretita donde ustedes vayan apuntando las cosas para que todo sea a partir de planes, ¿no? Que vas haciendo. ¿Se te ocurre algo? Planéalo. Alfabetízate. Acuérdense que la alfabetidad es la cantidad de conocimiento que tienes sobre algo. Yo espero que esta sesión, este tiempo que me regalaste, te haya permitido tener un poquito más de conocimiento al respecto. Busquen un título atractivo para tu artículo de investigación, presenten un buen resumen, pidan opiniones, no solamente a los profesores o a las eminencias, también a tu papá, tu mamá, tu tío. Oigan, estoy investigando sobre eso, ¿cómo ven? Porque puede haber cosas, perspectivas, ópticas que te pueden ser útiles en algún momento. Hasta tu hermanito al que siempre funas, ¿no? Utilicen gestores de referencia. Aprovecha el conocimiento para Mendeley, Zotero, EndNote, para que no te preocupes por la bibliografía. Revisan y vuelven a leer su artículo. Nunca den por hecho que porque ya quedó, ya está bien. En una de esas, cuando vuelves a leer la estructura con un conocimiento nuevo, dices, oigan, esto lo podría cambiar. Se vale también ese sentido. Comprueben la originalidad de sus ideas. Muchas veces nosotros cuando escribimos, sin querer estamos plagiando a otras ideas, otras cosas, porque lo hemos escuchado, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, hay que correr el trabajo o el artículo en Turnitin, pedirle al profesor o conseguirte una cuenta de algún gestor de plagio para evitar caer en ello, ¿no? Soliciten apoyo especializado, que yo espero que el día de hoy haya sido o te haya servido como un apoyo especializado. Y definitivamente explorar la revista que hayas seleccionado. Es decir, no nada más se trata de saber que ahí está la revista Antropología de Bolivia, sino que la tengas como un favorito en tu página, en tu navegador, y que semana a semana estés viendo qué está publicando la revista científica, como para que digas, sí, ahí me veo y ahí quiero estar publicando, porque eso te va a ayudar mucho a estructurar todo tu trabajo de investigación. Y bueno, de mi parte es todo. Te agradezco muchísimo tu atención y espero que esta sesión les haya sido sumamente útil. Muchas gracias y que tengan un gran inicio de semana. Hasta pronto.